Cordial saludo. La siguiente es la presentación de la sustentación de nuestro trabajo de grado de la especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Nuestro grupo está conformado por las compañeras Dignora Benjumea Escobar, Natalia Barco Agudelo y quien les habla, Jefferson Ramírez Quirama. Nuestra investigación está basada en los efectos de exposición a factores de riesgo público en las mujeres isleras. Entiéndase por isleras a las vendedoras de servicio de estación de venta de combustible. Para iniciar, daremos un breve resumen de nuestra investigación. La estación de servicio pertenece a una organización privada que se comercializa combustible en el área metropolitana de Medellín. Se destaca quienes venden directamente el combustible, donde se presenta una compleja situación social y de seguridad, lo que genera un alto riesgo público. Cuando se habla de riesgo público, en el personal de mujeres de la estación de servicio se está haciendo referencia a robos, extorsiones, saqueos, maltratos verbales y otras situaciones sociales donde se presentan diferentes formas de violencia. Por este motivo se diseñó una entrevista para identificar el conocimiento que tienen los empleados sobre los riesgos públicos a los que están expuestos en su campo laboral y saber cómo pueden manejar una situación de ellas. Es así como esta investigación busca identificar cuáles son los factores de riesgo público a los que se expone el personal, interpretar sus vivencias y proponer estrategias para mitigar los factores de riesgo público. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre el planteamiento del problema. La estación de servicio objeto de estudio es operada principalmente por mujeres. Los puestos de carga de combustible son llamados islas. Dicha estación está ubicada estratégicamente en una zona de alto riesgo vehicular. En la organización, el flujo de dinero en efectivo es permanente y la facilidad de acceso de personas con el tráfico vehicular, el riesgo público es inminente y existe en épocas del año que sea más susceptible a las vendedoras el tema del hurto y las diferentes interacciones que generan los riesgos públicos, como es el tema de agresiones físicas y verbales. Para nadie es un secreto que el tema del COVID trajo el aumento de desempleo y asimismo el aumento de la delincuencia, por lo que es necesario hacer planteamientos respecto al riesgo público y al escuchar el sentir de las vendedoras de servicio de esta investigación, la organización espera generar estrategias y herramientas para ayudar a minorar el riesgo público. Siguiente. La justificación. Buscando brindar una mejor calidad de vida en las mujeres isleras, se busca impactar de manera positiva a estas mujeres en lo que se respecta a mejorar su desempeño laboral. En esta investigación se buscará los efectos de la exposición de riesgo público en las mujeres isleras y con esta información se pueda tomar más adelante acciones concretas desde el área de salud ocupacional de la compañía para mejorar las condiciones laborales de ellas. Un análisis realizado en el primer semestre del 2020 identificó que las ciudades donde más se presentan casos de hurto son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Villavicencio y Popayán. Lo anterior hace que exista gran preocupación para la empresa, dada que su ubicación es en Medellín. Con riesgo público, la empresa objeto de estudio en el puesto laboral de vendedor de servicio en las tareas a desarrollar como surtir los vehículos de combustible, revisar el vehículo, hacerle mantenimiento, recibir el dinero, lo tienen definido como un riesgo de seguridad con un nivel de riesgo 2. Esto quiere decir que se debe corregir y adoptar medidas de control inmediato. La empresa tiene el riesgo dentro de su valoración como no aceptable y dentro de la eliminación de este riesgo, la empresa tiene establecido estandarizar, documentar y divulgar protocolos y procedimientos de actuación durante, después del evento del riesgo público. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son los efectos de la exposición a factores de riesgo público en las mujeres isleras dentro de la estación de servicio objeto de estudio en el año 2021? Como objetivos tenemos, en nuestro objetivo general tenemos determinar los efectos de la exposición a factores de riesgo público en las mujeres isleras dentro de la estación de servicio objeto de estudio en el año 2021. Como objetos específicos tenemos identificar los factores de riesgos públicos a los que se exponen las mujeres isleras dentro de la estación de servicio en el año 2021
Interpretar desde las vivencias personales de las isleras los efectos que estos riesgos públicos tienen en su desempeño realizando una encuesta por Google Forms a las vendedoras de servicio. Basado en los resultados, aplicar entrevistas semiestructurada para analizarla cualitativamente a través de Atlas SIG. Y por último, tenemos proponer estrategias para mitigar los factores en el riesgo público al que se están expuestas las mujeres isleras dentro de su jornada laboral. Dentro de nuestro marco teórico tenemos que estas son las referencias con más relevancia. Entre ellas destacamos las siguientes. La Alcaldía de Medellín, que habla en su plan de seguridad y convivencia sobre las estadísticas de violencia, el riesgo público y las prevenciones de situaciones de riesgo que se manejan en Medellín en el año 2016. En el Pascual Bravo, que se habla sobre la violencia que sufren los diferentes establecimientos de comercio. Y tenemos que la División de Riesgos Ocupacional de Salud y Seguridad de California habla sobre la clasificación de tipos de violencia en el trabajo. Por último, tenemos que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, cómo tiene la definición el concepto de violencia en el sector del servicio. Como método tenemos como fuente principal la información fue obtenida sobre las mujeres vendedoras de servicio isleras en la empresa objeto de estudio y entre otros tenemos como fuentes administrativas. En la recolección de datos se hicieron de la siguiente manera. Primero se realizó una entrevista que fue aplicada por la herramienta de Google Force, en la cual se realizó de manera virtual a 25 mujeres. El objeto de esta encuesta fue saber el nivel de conocimiento sobre el riesgo público, los diferentes protocolos para el manejo de las situaciones que se ven expuestas, la forma de reacción ante el mismo, el turno en el que se sienten más vulnerables o expuestas, entre otros. Como segundo, se realizó una entrevista semiestructurada, la cual se elaboró un banco de preguntas orientadas para responder los 3 objetivos específicos de la investigación. Como siguiente tenemos resultados y hallazgos que los presenta mi compañera. La metodología del análisis la podemos partir en 2 momentos. Hicimos un análisis cualitativo con Atlas T, en donde el primer momento es la codificación. Esta codificación resulta de extraer de las entrevistas las expresiones claves que entregan significado de acuerdo a nuestra investigación. Y la segunda es encontrar las frecuencias presentes en los códigos y establecer categorías finales que son importantes para el análisis. Esas categorías que le dan respuesta a las necesidades de nuestra investigación. Es decir, una categoría son los riesgos de los códigos que nosotros definimos, otra categoría son los efectos para dar cumplimiento con el segundo objetivo, y por último, mezclando estas dos, ¿cuáles serían las estrategias que se le deben ofrecer a la empresa? ¿Qué son riesgos? Son las situaciones a las que se ven expuestas las vendedoras de servicio en función de su trabajo. ¿Qué son los efectos? Son las consecuencias físicas o emocionales que producen estos riesgos. Y las estrategias son las acciones que se proponen dentro de la investigación para mitigar los efectos que se generan a los riesgos que se ven expuestas las vendedoras de servicio. Estas codificaciones que nosotros hicimos se extraen de cada una de las entrevistas y encontramos 237 citas que nos hablan de 17 riesgos, 11 efectos y 11 estrategias. Siguiente, por favor. En la categoría de riesgos, como les mencioné, se definieron 17 riesgos. Por efectos del tiempo de la exposición, vamos a explicar los más importantes. El riesgo robo se presentó 31 veces en las citaciones. Y según nuestro Código Penal, se define el riesgo como el hecho donde una persona se apodera de una cosa o mueble ajena con el propósito de tener un beneficio propio o para un tercero. El riesgo de agresión verbal presentó 28 frecuencias.
son manifestaciones de insulto con intención de hacer sentir mal, en este caso al trabajador. El riesgo de género, se presentaron 15 frecuencias y es por el hecho de ser mujer, las mujeres se sienten más vulnerables a los riesgos externos. El riesgo que definimos como persona en riesgo biopsicosocial, que presentó 11 frecuencias, se define como estas personas vulnerables que son habitantes en condición de calle o que están en condiciones bajo los efectos de droga o alcohol y que por su apariencia o actitud se ven sospechosos y ponen en situación de riesgo. Estos serían como los más importantes, como le mencionamos, son 17. Siguiente, por favor. En la siguiente tenemos la categoría efectos, que era lo importante de encontrar qué efectos tenían estos riesgos en nuestras mujeres objeto de estudio. Entonces, se presentaron, definimos 7 efectos. El primero de ellos es el susto o miedo, que es ese sentimiento de malestar o angustia que provoca por estar expuesto a una situación de peligro. El otro efecto es la costumbre al riesgo. Encontramos 21 interacciones. Este riesgo lo que sucede es que se vuelve una situación normal, hace parte del día a día de las vendedoras de servicio, entonces ya no las sorprende, ellas esperan que en cualquier momento les pase alguno de los riesgos a los que se ven enfrentadas. El otro efecto es el no confrontar, con 17 interacciones. Realmente el no confrontar es que, de acuerdo a los protocolos que ellas tienen, ellas tratan de no reaccionar de manera negativa ante los riesgos, tratan de tomar una actitud pasiva frente a ellos. Y otro riesgo es el actuar por reacción. Este sí es muy peligroso. Si el de no confrontar los pone en un punto seguro, el de actuar por reacción, que presentó 14 interacciones, es que independiente de la preparación que ellas tienen, de las capacitaciones ante un evento o incidente, las personas reaccionan por instinto y eso es en contravía de todo lo que a ellas se les ha capacitado. Y así otros 3 efectos que encontrarán pues en la... Perdón, son 11 efectos que encontrarán en el trabajo. Siguiente. La siguiente categoría importante, pues a que le estamos apuntando con los objetivos, es definir las estrategias. Entonces, ahí la estrategia, también nos resultaron 11 estrategias de la investigación. La más importante, donde todas siempre se refieren a lo largo de todas las entrevistas, es el permisible, que este es el monto máximo de dinero permitido, que en este caso son 100.000 pesos, que deben portar las vendedoras de servicios para atender a los clientes en sus devueltas y con las transacciones en efectivo. Otros son las capacitaciones. Realmente es muy importante la divulgación del conocimiento en diferentes áreas para la adecuada prestación del servicio y en este tema de riesgo público es de vital importancia. Otra estrategia es que ellas deben de estar alertas y esas de estar alertas es que ante las personas con actitudes extrañas informar oportunamente a los encargados de lo que está pasando. Otra estrategia, la por última que vamos a mencionar, pero como les comentamos hay 11 estrategias, es que ellas sienten que necesitan apoyo de personal de vigilancia externo. Siguiente. Para continuar, hablaremos sobre las estrategias para mitigar el riesgo público. Entre estas están la capacitación en cuanto al manejo de riesgo público, debe ser de manera vivencial, dinámica y con menos teoría. Se plantea que se deben hacer simulacros y se debe contar con la participación de la ARL. Otra estrategia es realizar la intervención a víctimas de riesgo público, donde debe hacerse de manera integral, o sea, médica y psicológica, y pensar en el equipo que fue impactado directamente como vendedores, líderes de estación y auxiliares administrativas. Otra estrategia, se recomienda establecer estrategias conjuntas con el cuadrante de policía que incluya mayor presencia por el sector. Mantener activas las campañas de capacitación, esta directriz que se procura mantener la integridad física de las personas. Siguiente. Y las conclusiones más relevantes fueron las siguientes. Los análisis situacionales del tipo causa-efecto permiten aplicar estrategias para resolver problemáticas concretas. Dada la dinámica social en nuestro país y la cantidad de factores externos que se involucran, dichos análisis deberían contar con una periodicidad que se acomode a los cambios en el entorno y no pierdan su vigencia. Otra es no solo involucrar dentro del estudio a las personas directamente implicadas en él, sino también a miembros administrativos, jefes de organigrama
validar los datos de una investigación cualitativa se llama triangulación de información, es decir, llegar a los mismos resultados a partir de la convergencia de varias fuentes. Y por último, las capacitaciones deben incluir elementos vivenciales, donde el recuerdo de la práctica puede influenciar en la memoria de las vendedoras de servicios de maneras efectivas. Siguiente. Y por último, dejamos unas referencias bibliográficas que fueron orientadas a nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias.